Bien, buenos días. Yo quería que esto fuera un en vivo, pero no me dejó el sistema, por algún motivo. Para hoy estamos en el día jueves 9 de enero del año 2025. Fue interesante el reciente hallazgo, llamémosle que conceptual o tal vez constructivo, de lo que estoy haciendo con el capítulo de Proverbios 28. Voy a buscarlo. Aquí sí lo tengo a la vista. No lo tengo. Bueno, la técnica que estoy usando para estudiar los salmos en esta ocasión, los proverbios en esta ocasión, es la siguiente. Era Proverbios 27, perdón. La lectura diaria es muy importante. Después la vamos a explicar o voy a argumentar por qué yo recomiendo la lectura diaria. Y ahora estamos hablando de los métodos. Entonces, hace muchos años una persona de Tel Aviv precisamente me recomendaba que diariamente, así como tomamos el cereal de la mañana, pues consumamos un poco de instrucción contenida en el libro de Proverbios. Bueno, nadie va a cambiar las vacas, ¿verdad? Desde hace miles de años que las vacas son la fuente del alimento cotidiano de toda la humanidad. Entonces, de la misma manera, los seres humanos tenemos la tendencia a desesperarnos, a cansarnos de un alimento o de la ingestión de determinado tipo de información, mientras que simultáneamente nosotros estamos tratando de expresarnos y tratando de lograr esa posición de privilegio a partir de nuestra propia forma de expresarnos. No siempre funciona esto, pero precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Dónde estamos? Si estamos en lo religioso, digamos, en lo profundo, o estamos en lo social, digamos, en lo conveniente. Ya que cuando las personas tratamos de comprender el espacio espiritual, precisamente no siempre es conveniente que estemos conectados directamente con los ires y venires del entorno social. Es decir, estamos hablando de dos espacios de conciencia diferentes: el espacio interno y el espacio social, que no necesariamente es el espacio externo. Pues una de las cosas que a mí me pareció curiosa es que ante las dudas que me iban surgiendo precisamente hace 2 días leyendo Proverbios 27, nos atrevimos a hacer un experimento con la inteligencia artificial. Lo digo porque yo no lo estoy haciendo, es decir, carezco de tiempo y tal vez de la formación, llamémosle intelectual, necesaria como para cambiar el sentido de algo que es una literatura. Entonces, siendo respetuoso, pues hago el experimento de solicitar un cambio. Bueno, este cambio muy interesante, porque dice Proverbios 27 traducido al idioma educacional. Y voy a hacer la comparación. El experimento, como un experimento de interpretación. No confundamos, no quiero inducir esto a confusión, aunque muchas personas lo hacen, de alterar la narrativa de la Biblia, de este libro, y de su contenido con cierta tendencia o con cierto sesgo particular, que no necesariamente es malo, pero de la misma manera yo estoy haciendo este tipo de comparación o estudio comparativo entre el uso del lenguaje en dos
llamémosle, en dos contextos distintos, el contexto literario tradicional y el contexto social en el que yo me muevo. Entonces, Proverbio 27 dice, no hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Y entonces en la traducción, o la interpretación más bien, no usemos el lenguaje de la palabra traducción, traducido al idioma educacional o interpretados en el idioma educacional, dice, no presumas de lo que aprenderás mañana, pues cada día trae nuevos desafíos que te exigirán humildad y dedicación. Deja que otros reconozcan tu esfuerzo y logros en lugar de buscar elogios constantemente. Las quejas constantes pesan tanto como una carga inútil. Transforma tus problemas en oportunidades de aprendizaje. No dejes que la ira ni los celos nublen tu juicio en el aula. La colaboración siempre supera la competencia destructiva. Interesante, y eso estamos hablando de los primeros 4 versículos. Y leyéndolos en el lenguaje literario original, que es de tipo moralista, es una literatura didáctica, una literatura sapiencial se le llama. El equivalente dice, no hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Las piedras son pesadas y la arena es difícil de cargar, pero la ira de un bruto es mucho más difícil de soportar. La ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Entonces, aquí se renueva el contexto que me está ofreciendo Proverbios 27. El día de hoy, y luego fui a Proverbios 28, en el Proverbios 28 también yo hice una búsqueda, una consulta, siempre con la inteligencia artificial, no voy a decir cuál es, pero hay muchos tipos de inteligencia artificial y ahora se está promocionando de que 28 días de inteligencia artificial, 40, decía como que fuera un ejercicio gimnástico, intelectual. Es intelectual, sí, pero hay que tener cuidado y de eso vamos a hablar. Ya llevamos 7 minutos. Dice, entonces yo tengo un apartado, una clasificación de los versículos de cada capítulo de acuerdo a la temática que sugiere el lenguaje que aparece impreso en la Biblia. Entonces, para Proverbios 28 yo tengo acá preguntas sobre el versículo 4, el 5, el 10 y el 24. 4, 5, 10 y 24. Y el tema que yo detecté en este lenguaje de Proverbios es el tema de la corrupción y la maldad. Para enero 7, estamos en enero 9, precisamente anteayer, analizando Proverbios 28, yo detecté algunos temas: justicia y rectitud, pecado y castigo, sabiduría y entendimiento, gobierno y liderazgo, riqueza y generosidad, corrupción y maldad, y confianza en Yahvé y obediencia. Esto no lo hizo la inteligencia artificial, es una clasificación que yo hice. A veces le pido que haga una clasificación para comparar lo que yo leo con lo que interpreta lingüísticamente el sistema, porque el sistema de alguna manera lo que hace es accesa la información y clasifica el lenguaje, dependiendo de la fuente que está usando. En cambio, yo puedo usar varias fuentes y hacer una comparación. Pero la inteligencia artificial no es tan rápida, es eficiente, pero no es tan rápida para hacer ese tipo de intercambios entre diferentes literaturas. Que conste, que es más que todo lo que hace es una interpretación secuencial del lenguaje. Entonces tiene capas de asertividad del lenguaje que va a mostrar. Así es como funciona la inteligencia artificial. Los seres humanos no funcionamos exactamente como una inteligencia artificial, ni necesariamente la inteligencia artificial funciona exactamente como nosotros funcionamos. En ciertas áreas sí. Bueno, llevamos 10 minutos.
Y vamos bien porque vamos avanzando en el tema. Ahora la pregunta es, yo hice algunas preguntas. Estoy enseñando principios éticos y promuevo el valor de la integridad. Son preguntas para mí. Versículo 4, basados en el versículo 4. Versículo 5, hablo de ser sensibles hacia la justicia y el bien común. Es decir, es mi charla en mi trabajo, básicamente. Está mi charla dirigida hacia despertar sensibilidad hacia la justicia y el bien común. Otra pregunta, ¿modelo mi conducta profesional en la justicia que estoy promoviendo? Es decir, ¿realmente practico lo que predico? Versículo 10, doy ejemplos positivos, reviso constantemente mis métodos y valores. Y de acuerdo al versículo 24, comprendo cómo valorar la autoridad parental, fomento la responsabilidad y fomento la gratitud. Son temas de mi ejercicio profesional importantísimos. Entonces, como una referencia para Proverbios 28, versículo 4, los que abandonan la ley alaban a los malvados, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Entonces, mis preguntas de autoanálisis es si estoy enseñando principios éticos o si bien estoy dando motivo para que se incremente ese problema de desconexión entre las personas con las que yo trabajo y la ley divina, en este caso según la Biblia, y las leyes en general, las leyes que promueven la estabilidad para el ser humano. Esa es la primera pregunta. Luego, para no extender tanto esto, Proverbios 28:5 me dice, los hombres malos no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Ahora, las preguntas para mí es, ¿cómo puedo fomentar en mis estudiantes una sensibilidad hacia la justicia y el bien común? Porque yo le pedí a la inteligencia artificial que elaborara preguntas relacionadas, basadas en lo que dice Proverbios en estos versículos, el 4, el 5, el 10 y el 24, pero que el lenguaje que use esté relacionado con mi ejercicio profesional cotidiano. Nunca lo había hecho, nunca, ni siquiera me lo había imaginado, porque la ventaja de esto es que la inteligencia artificial es rápida. Mientras que si yo apelara a mi erudición, nunca hubiera logrado nada de esto. Entonces el tema que yo tengo es conflictos, choques entre los problemas religiosos y los problemas sociales. Para hoy tenía y tengo el tema de Proverbios 29. Lo voy a tener aquí a la vista. No he iniciado este análisis del día de hoy. Pero Proverbios 29 obviamente tiene una especie como de combo o de combinación de enunciados acerca de diferentes temas que todavía no los he discernido. Pero hay una serie y de hecho ahí me tocaba Proverbios 30, estoy viéndolo acá. Vamos a ver. En Proverbios 29 tengo la clasificación de temas, pero no he hecho las preguntas. Y entonces hay un tema bien importante en Proverbios 29 que hoy voy a hablar de esto ante los cambios sociales que se vienen y también llamémosle cambios religiosos por un motivo. El tema que yo detecté fue recompensa y castigo, versículo 10. Miento, aquí fue la inteligencia la que hizo esa clasificación. Vamos a ver qué me dio. Dice, versículo 10, los asesinos odian a la gente honesta y tratan de matar a los justos. Estamos hablando de una situación social, pero que es interna, es espiritual por las repercusiones que
que crea esto. Los asesinos odian a la gente honesta y tratan de matar a los justos. El versículo 24 dice: el cómplice del ladrón se perjudica a sí mismo. Cuando esté ante el tribunal, tendrá miedo de hablar. El cómplice del ladrón. Y el versículo 27 dice: los justos odian a los perversos y los perversos odian a los justos. Wow. Bueno, dice: los justos odian a los perversos y los perversos a los justos. Es decir, el verbo acá literariamente es odiar. Entonces, interesante la palabra. Y esto es recompensa y castigo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo ahorita? Estamos a días, pocos días del cambio de gobierno en Estados Unidos. Y el presidente saliente deja a Europa, especialmente en una grave crisis de guerra. Es un hombre que, muy al estilo, siguiendo el estilo de trabajo de los gobiernos de ese corte ideológico en Estados Unidos, la ideología demócrata, que en sí no es la misma, digámosle, concepción de democracia que nosotros tenemos en Latinoamérica de alguna forma. La ideología demócrata de Joe Biden, el presidente saliente, viene al mismo corte de esa ideología integradora de lo liberal, y dentro de lo liberal, es decir, es un estilo de vida que no se autorregula, sino que para poder regularse este cuerpo social ideal que proponen los demócratas, para poder regularse este cuerpo social, tiene que ir incorporando más masa ideológica y más masa social, más masa religiosa adentro de ese cuerpo social ideal que promueven ellos. Y por el contrario, el partido republicano, que ahora entra al poder, está proponiendo otra forma de equilibrio social, otro diseño de cuerpo social. Y vemos que, según algunos, pues la contundencia con la que ganó este candidato, que ahora ya nuevamente es presidente, pero nuevamente va a estar en el puesto a partir del día 20, si no estoy mal, 20 de enero. Este cuerpo social que ellos están proponiendo es un cuerpo que se tiene que estabilizar a base de excluir a ciertos componentes de la sociedad y ciertos componentes según algunos, ciertos componentes de la religiosidad. Pero vamos a ver que esto no necesariamente es verdadero. Bueno, aquí por eso viene el tema de conflictos sociales versus conflictos religiosos. ¿Por qué viene este tema? Lo que sucede es que, y el tema se presta a mucho análisis, pero no puede ser analizado desde el punto de vista puramente de ideologías políticas o de geopolítica, sino que vamos a ver dentro de la estructura social, dentro del tejido social de Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo, porque esto puede repercutir y bien puede ser una sintomatología de lo que es nuestro tejido social, que está oculto. Entonces, llega el candidato Donald Trump, llega con una, digámosle, con una canción de rechazo cortés en este caso, rechazo cortés hacia el modelo ideológico, modelo de corporación social de los demócratas, y defendiendo el modelo que él ha defendido, que es el modelo de defender primordialmente al ciudadano blanco, generalmente de escasa formación, llamémosle ideológica. Entonces, aparentemente, según nosotros, podríamos
creer que efectivamente se ha levantado una gran masa evangélica protestante, ha sacado sus instrumentos de labranza y llega a la casa del monstruo para quemarlo. Pero según nos dice alguien anteriormente, eso es una fantasía totalmente que nosotros tenemos en Latinoamérica, de que Estados Unidos es un país protestante. Estados Unidos no es un país religioso, ni por donde pasó, ni menos protestante, menos católico. Estados Unidos es un corral de gente. ¿Qué programa, qué forma de verlo, ¿verdad? Estados Unidos es un corral. Es un corral de gente donde todos tienen la libertad de hacer dinero, y el dinero es realmente un dios dentro de Estados Unidos. Y es un dios para todos. Lo que sucede es que no todos están preparados con la misma sofisticación para relacionarse con el dinero, con las finanzas. Lo mismo nos pasa en todas partes del mundo. Lo mismo, es decir, aquí en Guatemala tenemos la palabra pelado, ¿verdad? Entonces en una familia está siempre el pelado y está el que le fue bien en la vida y que anda con un carro del año y tiene una bonita casa y vive en una residencial y sus hijos van a una universidad cara. Y en cambio estamos los pelados que hacemos economías, que tenemos un trabajo estable, tal vez, a veces no ni siquiera estable, porque tal vez dentro de los pelados habemos muchos rangos, ¿no? Entonces, sucede, esto es lo social, pero sucede que todo esto nosotros lo reflejamos en en nuestra religiosidad, en nuestro punto de vista, llamémosle, yo le llamo religiosidad, pero no me gusta usar la palabra New Age, de nuestra conciencia, porque la verdad es que la conciencia va más allá que la religiosidad. Entonces llamémosle una religiosidad. Constantemente nosotros tenemos que regresar cada 7 días, idealmente, a, a un repostaje o ripostaje, no sé cómo se dice esto, de fuerzas internas. Entramos a un domingo, a una iglesia, en paz, en reposo, y regresamos al trabajo cotidiano. Entonces, veamos pues que el señor Donald Trump, para seguir con la narrativa de lo que está pasando ahí, designa a un señor que está casado con otro señor. Ya para no hablar de esto, pero no sé, no puedo decirlo si son LGBTQ, porque esa es una militancia ideológica, mientras que este señor es un señor que está casado legalmente, según las leyes norteamericanas, con otro señor, y él va a ser el director de la Reserva Federal. Es decir, en otras palabras, es el que va a dirigir las finanzas y la economía monetaria de Estados Unidos. También vemos que en el gobierno del señor Donald Trump hay, y también en el partido del señor Donald Trump, hay mucha gente hindú, de origen hindú, no son cristianos. Son ciudadanos de alto nivel, de alto rango, son personas que siguen las consignas sociales de Estados Unidos, eso de gravitar alrededor del dinero, la libertad de empresa, etcétera, pero su religión es hindú y ellos son altos rangos. Tuvimos el caso en el episodio este de la campaña política de la señora Kamala Harris, que también es hindú y no es negra, sino que ella es morena igual que nosotros. Es decir, somos personas que vivimos de países tropicales, entonces obviamente necesitamos una protección contra la violencia del sol, y por eso es que somos morenos, ¿verdad? Cosa sucede en Europa, ¿verdad? Es lo contrario, y paradójicamente no existen tierras habitadas en el hemisferio sur, ahí solo está la Antártida y grandes océanos, es decir, no hay masas continentales ahí, entonces no podríamos ver ese fenómeno de que las personas, mientras más lejos están del trópico, más clara es su piel. Bueno, dejemos esto.
Entonces, de la señora, circula un video ahí, no sé, porque no lo he investigado, no me interesa tampoco, pero circula de donde dice la señora Kamala Harris burlándose de un muchacho evangélico que está predicando, le está diciendo algo ideológicamente, en el contexto ideológico en su campaña. Entonces, el doctor Michael Heiser, quien era un científico, estudioso de la Biblia científicamente, por medio de herramientas lingüísticas, etcétera, muy sofisticado, el doctor Michael Heiser dijo en una de sus pláticas que efectivamente en Estados Unidos, de cada 100 estadounidenses, solo 25 son cristianos. Y ya no se refirió a ellos, cuántos son católicos, cuántos son evangélicos, no sabemos. El doctor Alfredo Jalife, muy notable geopolítico, él dice que en Estados Unidos, sabemos, ¿verdad?, que en Estados Unidos hay 60 millones de mexicanos y que los mexicanos son guadalupanos, católicos guadalupanos, no cualquier clase de católico, sino católico guadalupano. Chequeado, cierto, pero esa es una identidad ideológica, no es necesariamente un estado espiritual. Es decir, que tú digas, soy católico, soy judío, soy musulmán, soy cristiano, incluso evangélico, católico, ortodoxo, lo que quieras, shintoísta, hindú, incluso. Estas definiciones son identidades ideológicas, pero no necesariamente son estados de la conciencia. He dicho. Llegué a los 26 minutos. Entonces debemos tener mucho cuidado. En Estados Unidos mucha gente con identidad religiosa específica se ha asociado con Donald Trump. Y él listamente tiene una agenda, indudablemente su forma de hablar revela que es un hombre que tiene una agenda, es un tipo listo. Y es un tipo que adicionalmente no es tonto. Pero también fueron listos, por ejemplo, en su momento considerados eminencias. Este señor Bill Clinton. Luego fue considerado una eminencia este señor Barack Obama. Y estos tipos dejaron ese país, Estados Unidos lo dejaron en mala situación. En mala situación porque hoy las fuerzas que ellos desataron y apoyaron en su momento les están pasando factura a los mismos Estados Unidos, que es un conglomerado, es un agregado de. Pero veamos los cuerpos sociales, y repito, los demócratas miran un cuerpo social que para equilibrarse tiene que ir sumando ideologías, características y todo, hacerlo gravitar alrededor del concepto de elecciones democráticas cada 4 años en Estados Unidos, pero realmente esa es la forma en que los demócratas conciben el cuerpo social que se está regulando, mientras que los republicanos conciben un cuerpo social que se regula descartando ciertos elementos. Ese es el peligro. Y precisamente, pues, para concluir, aquí viene este rasgo tan particular de Donald Trump. Y es que él prácticamente está haciendo una versión actualizada de Donald Trump como presidente. Viendo que Vladimir Putin está reclamando espacio geográfico de Ucrania. Y no solo lo está reclamando, sino que mandó a su ejército y ya la guerra lleva casi 2 años de un gran sufrimiento. Viendo que Kim Jong-un, el enanito de Corea, está desarrollando armas nucleares, está exportando mercenarios, es decir, es una organización Wagner glorificada, está exportando mercenarios, y no cualquier clase de mercenarios, sino que soldados prácticamente de apoyo para Rusia, los está mandando a Ucrania. Obviamente está formando algo muy poderoso, que es un ejército realmente fogueado en batalla, no es un ejército de juguete. También se está exportando esa violencia, ¿no?, o esa capacidad militar y mucha tiranía también. Recordemos que en Corea del Sur pues hay una tiranía, al contrario de la dictadura militarista de
de Rusia o de Bielorrusia, otros casos, que son dictaduras, llamémosle nacionalistas, pero muy diferente a la tiranía de los Kim en Corea del Norte. Son diferentes, pero de todos modos son gobiernos impositivos, autoritarios. Vamos por el lado de China, vemos también una China que está constantemente jugando al gato y al ratón con Taiwán. Y Taiwán siendo pues realmente una democracia que ha evolucionado para tener su propia versión de la democracia, muy interesante. Pero estamos hablando de conciencia social, estamos hablando de cuerpo social. Y Donald Trump está creando su propia versión de eso, pero para él, no para Estados Unidos, sino que para él. Él simplemente está diciendo que en su gobierno él va a buscar, ya tiene dos metas, una recuperar el canal de Panamá, otra es proponerle a los ciudadanos de Groenlandia, que es un territorio inmenso, pero es del tamaño de Estados Unidos, Groenlandia es del tamaño de Estados Unidos, pero es totalmente hielo, ¿no? Y que se va a deshelar. Y va a ser un lugar muy, cuando se deshiele eso va a ser un paraíso, porque va a ser templado, no sé, es una maravilla. Entonces, Donald Trump no es tonto, pero esa es la coyuntura en la que se está moviendo él, y él está aprovechando que los países, las culturas humanas, no pueden entrar al modelo de democracia pura, sino que necesitan, especialmente los grandes países, los países más grandes o los más poblados, necesitan tener un círculo de dirigencia política fuerte, autoritario, porque si no se descompondrían sus masas sociales, es obvio. Bueno, ellos no inventaron esa agua de chocolate, esa agua limonada, pero sí, bueno, a partir del gobierno de Jimmy Carter empezó a darse eso cuando Irán se transforma en una disque teocracia, bueno, etcétera. Entonces desde ahí ya viene un nuevo modelo de gobiernos autoritarios que tienen que pujar para que sus masas sociales se vuelvan eficientes, especialmente dentro de lo militar y también dentro de lo tecnológico. Esta es una nueva forma de cultura, de gobierno que viene pues desde los años 80 precisamente. Lo estamos viendo ahora que está evolucionando hacia Estados Unidos. Bueno, ya no tengo más que decir. Y se refiere a esto, pero precisamente porque dentro de esta estructura que está planteando Donald Trump, pues existen todavía muchos ahí, personas del contexto religioso interno de Estados Unidos, específicamente dentro del contexto cristiano o judeocristiano, llamémosle. Hay rabinos, hay pastores, hay religiosos de todas clases, siempre dentro del entorno cristiano, pero que a la larga dentro de la masa social representan solo a una cuarta parte de la población estadounidense. ¿Y qué pasa con esos 80 millones de latinoamericanos? Según el doctor Jalife, bueno, él cuenta con que los 60 millones de mexicanos sean católicos guadalupanos. No es cierto. Y él dice que todos los demás latinoamericanos somos protestantes evangélicos. No es cierto. Yo me definiría como un protestante no un neoprotestante, tal vez un neoprotestante, sí, pero yo no estoy protestando en contra de la Iglesia Católica, estoy protestando en contra de los vicios religiosos. En primer lugar, los míos, por supuesto. Los vicios religiosos de cada quien, que mire qué hace con ellos. Pero yo sí me definiría así, si yo me tuviera que definir, como un neoprotestante. Pero ya dentro de una esfera que va más allá de lo social. Recordemos que lo religioso y lo social son
elementos de regulación de los mismos cuerpos sociales que son transgeneracionales, es decir, la sociedad trasciende las generaciones. Yo soy parte de una generación, soy el inicio de una generación y la culminación de otra cadena de generaciones. Eso es inevitable, somos una especie, pero siempre aspiramos a vivir en concordialidad, en concordia, en armonía con todos los demás. Prácticamente yo lo voy a decir, yo tengo, digámosle, el perfil de una persona que está creando una nueva ideología, pero que es demasiado compleja para convertirla en una ideología de grupo. Tendría que ser una ideología intelectual, una ideología de análisis científico de la conciencia, pero no sería una ideología social. Termino esto, culmino hoy. Estaba intentando hacer un en vivo, pero ya no funcionó. Así que voy a tratar de subir esto a YouTube. Gracias. Esto ha sido la charla para Biblia Lentejona del día 9 de enero del año 2025. Interesante al final las herramientas que hemos tenido, de herramientas lingüísticas que las vamos aplicando a nuestros contextos de trabajo y nos va resultando cosas muy buenas y novedosas, siempre partiendo de la benevolencia de las enseñanzas de la Biblia. Gracias a nuestro Yahvé. Amén.